Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 150 de Bitácora Mental, en el que quiero contarte algo que me pasó hace, unos días y que probablemente no sea exclusivo de la comunidad autónoma en la que vivo. No es ningún orgullo comentar que mi época de estudiante no fue un periodo brillante, ni mucho menos, en el que algo que hasta cierto punto parecía funcionar, de golpe, con una mala elección en la orientación del bachillerato, se convirtió en un viaje a ningún sitio, o más bien en uno con destino, diría, bastante directo al mercado laboral, porque en aquellos días todavía no se había inventado el despectivo nini, ¿no?, que hoy conocemos, aunque existía todo eso como siempre ha existido, ¿no? Pero de alguna forma teníamos un poco más de vergüenza y amor propio, con lo que a la pregunta ¿estudiás o trabajás? Normalmente no había como respuesta una tercera opción en la que se negaran las dos anteriores, ¿no? Y fue así que 40 años después todavía estoy por enterarme de qué iba Matemática B, ¿no? Que por aquellos tiempos y latitudes trataba de geometría, mientras Matemática A se centraba en los números. La cuestión es que ni A ni B eran materias de mi devoción, eso tengo que decirlo, pero mientras de alguna forma seguía los números, la parte geométrica y sobre todo la resolución de ejercicios sobre aquellas figuras imposibles, desde mi punto de vista podrían perfectamente tener un paralelismo con desenlaces al estilo películas de Harry Potter, ¿eh? Pero incluso hasta los malos estudiantes, hay que decirlo, sea la materia que sea, siempre les queda algo impregnado en el recuerdo, ¿no? Y me resulta imposible olvidar esa evidencia de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Algo que se aprende sin estudiar, vamos a decirlo, ¿no? Y basta con tener un poco de sentido común, aunque frecuentemente escuchemos aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, sea como sea, es una enseñanza, un concepto aplicable a, miles de situaciones que se pueden dar en el día a día a lo largo de la vida y que podríamos resumir en el hecho de que siempre hay una forma fácil o más fácil de hacer las cosas y otras que quizá complicándolo todo un poco más, llegan a conseguir lo mismo. Y dependiendo de las circunstancias, los seres pensantes utilizamos uno u otro camino, a veces para demostrar nuestra inteligencia, superioridad, justificar un salario, o contra toda sospecha, porque nos falta esa pizca de sentido común que a veces el más ilustrado no tiene, y quien profesa el solo sé que no sé nada, con humildad y patente realidad, resulta ser el capaz de regalarla a montones. Y cuando alguien, pudiendo tomar la recta, opta por otro camino, siempre nos puede quedar la duda de por qué lo habrá hecho, ¿no? Y pensamos, en algunas de las razones o justificaciones que acabo de mencionar. Pero más allá de descubrir esa respuesta y saciar nuestra curiosidad, el punto clave y más relevante es siempre el mismo: las consecuencias o los perjuicios, sobre todo, que puede ocasionar a otros el hecho de tomar uno u otro camino. Le hace hacer algo por la senda más corta o fácil de recorrer, o por el contrario, la más larga o complicada, en relación a lo que ese momento necesita o el fin aconsejaría, ¿no? En esa suerte de soplido al oído que suele dar el sentido común. Y hablando de camino, ahora mismo parezco estar haciendo todo tipo de dibujos geométricos entre el punto de partida y el de llegada sobre el tema de hoy, desaprovechando la oportunidad de ir al grano, ¿no? Y pregonar con el ejemplo, para ir lo más rápido posible a la concreción de lo que quiero decir. Pero bueno, tranquilo, apreciado oyente, porque tengo claro aquello de que el que espera desespera, así que voy a ir trazando esa línea recta.
Como he mencionado más de una vez, resido en la provincia de Barcelona y realmente desconozco cómo funciona la salud en otras comunidades porque a pesar de haber estado en periodos de tiempo a veces más largo, más corto en otras autonomías como Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana, por suerte no he necesitado acercarme hasta ningún centro de atención primaria, lo que conocemos como CAP, ¿verdad? Por lo que no puedo decir cómo se lleva a cabo la atención en esos lugares y sobre todo la comunicación entre los centros médicos y los usuarios, que es el punto, bueno, neurálgico del episodio de hoy. Si hablamos de usuarios, hablamos de ciudadanos, ¿no? De personas de todas las edades que en mayor o menor medida hacen uso de los servicios de sanidad pública y que por una simple cuestión de sentido común, creo que todos coincidiremos en el hecho de que a mayor edad, mayor probabilidad de visita frecuente a un CAP, que es el paso, como sabemos, anterior al hecho de acudir a un especialista o poder realizarse cualquier tipo de prueba o intervención, ¿no? Y una vez estamos de acuerdo en el hecho de que a más edad, mayor probabilidad de uso, seguramente también coincidiremos en que a mayor edad, mayor necesidad de facilitar las cosas al usuario, porque de la misma forma que los bancos han entendido, bueno, o al menos eso dicen, ¿no?, de que las personas mayores necesitan una atención más personalizada a nivel de salud pública, y en este caso la atención primaria, sería de suponer que también lo tienen clarísimo, ¿no? Aunque igual estamos equivocados y deberían escuchar este episodio, porque resulta que como persona que va camino a los 56 años, que toma cierta medicación, que además lleva adelante una dieta con la que ha conseguido adelgazar 50 kilos y habiendo transcurrido un año desde mi último control, bueno, decidí solicitar se me hiciera una analítica, ¿no? Para eso, y como vengo haciendo desde que comenzó la pandemia, primero por imposición de las autoridades competentes y más recientemente por voluntad propia, ¿no?, intento minimizar mis visitas presenciales, ¿no?, al CAP, haciendo uso de la Meva Salud, Mi Salud en castellano, ¿no?, un proyecto del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña consistente en un espacio digital en el que de forma personal se pueden hacer consultas sobre salud y otros servicios, tanto vía web como a través de una aplicación móvil, ¿no? Y respecto a este espacio, diré que en casa lo hemos utilizado bastante porque nos ha servido para evitar muchas visitas innecesarias al CAP, como para pedir cita por las diferentes dosis de la vacuna contra la COVID, ver resultados de analíticas, hacer consultas directas al médico de cabecera y, bueno, y otras cuestiones muy útiles, no solo en tiempos del confinamiento, sino también en el día a día, ¿no?, de esta nueva normalidad. Así que, como en años anteriores, ingresé en la parte de consulta online de atención primaria y allí seleccioné dentro de todas las opciones posibles a quién iba dirigida la consulta, ¿no? Así que rellené los espacios de información necesarios para, bueno, hacerla efectiva. Aclaro que no voy a entrar en detalles de todo lo que permite esta web, ¿no?, y el formulario, porque sería una pérdida de tiempo y no aportaría nada al tema central, les digo, motivo de este audio, por lo que, bueno, no me voy a extender en este asunto y, bueno, simplemente se puede decir que ahí el usuario puede dirigirse a su médico, a la enfermera, a otras personas, adjuntar archivos, poner fotos, en fin, todas esas cosas, ¿no? En mi caso fue sencillo porque seleccioné que quería hacerle llegar el mensaje a mi médico, ¿no?, al médico que tengo asignado, así que simplemente seleccioné la opción que tenía su nombre. Mencioné el motivo de la consulta ahí como en un titular, ¿no?, cuando uno le pone al mail qué es lo que quiere decir en un titular, y bueno, después hice uso de un breve texto para explicar, ¿no?, de qué iba lo que estaba escribiendo. En concreto, como he dicho antes, estaba solicitando una analítica y como evidentemente la plataforma tiene todos los datos del usuario, es decir, del paciente, seleccioné la opción de recibir respuesta por correo electrónico como siempre hago, ¿no?
Y hablando de las veces anteriores, en ocasiones más rápido, otras, bueno, no tanto, ¿no? Pero siempre recibía contestación del médico, ¿no? Respuesta que quedaba registrada en la misma plataforma, donde podía leerla en el apartado correspondiente, ¿no? Y a la vez me llegaba un correo electrónico en el que generalmente el médico explicaba que había leído el mensaje, que ya me había pedido cita, ¿no? Día y hora para para la extracción, por lo que se pondrían en contacto conmigo, saludo, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? De formalidades cuando se contestan un mail de este tipo, ¿no? Y así ocurrió sin problema en años anteriores. Poco después recibí una llamada telefónica del CAP en la que un administrativo me proponía día y hora para sacarme sangre, y aunque creo que en algún caso esa comunicación fue vía SMS, ¿no? Que además me parece muy bien, siempre se utiliza para recordarle a la persona que tiene una cita de, bueno, el tipo que sea, por lo que normalmente el día anterior el usuario recibe vía SMS un recordatorio de lo que tenga que hacer al otro día, ¿no? Así que funcionando esto bastante bien y siendo, digamos, la línea recta dentro de lo complicado que puede ser moverse en un entorno digital que reconozcamos para ciertas edades más avanzadas que la mía probablemente, ya puede resultar algún tipo de desafío, ¿no? Incluso para quienes con menor edad, por el motivo que sea, tienen poco o nulo conocimiento de cuestiones informáticas. Pero incluso así podemos afirmar que si se encuentra algún pequeño escollo en toda esta operación, resulta subsanable, siendo un avance importante y una forma de ahorrarse muchas molestias, el hecho de utilizarla, por supuesto, en comparación con ir presencialmente para cada cosa, ¿no? O llamar incluso por teléfono para conseguir algo, porque no es ningún secreto que durante mucho tiempo esa vía de comunicación en la práctica era más bien de incomunicación. Con lo que, si algo funciona en línea recta, ¿para qué explorar nuevos recorridos, no? La cuestión es que esta vez entré a la Meva Salud para ver si había recibido respuesta por parte del médico y no había nada, ¿no? Tampoco había llegado el correo de siempre con el todo bien, ya te avisan día y hora, saludos y bla, bla, bla. Ni hubo llamada telefónica del CAP para darme cita, ni tampoco llegó ningún SMS, ¿no? Donde pudiera leer qué día me tocaba la extracción. Lo que me llegó, sí, fue un correo con un archivo adjunto y un texto en el que decía que el contenido me podía interesar. La verdad es que soy de aquello de la vieja escuela, ¿no? Que siempre han profesado eso del piensa mal y acertarás. Y si a eso le sumamos las olas de correos, SMS y llamadas fraudulentas de todo tipo que de un tiempo a esta parte nos llegan a diario a todos, la verdad es que mi primer pensamiento fue, ¿esto será del centro de salud o será un virus? Así que, bueno, me lo leí con bastante detalle por si acaso, pero vi que en el pie de página había información aclaratoria y bueno, eso me dio la confianza que estaba necesitando. En ese texto decía que el archivo adjunto, con la supuesta información que me podía interesar, era del tipo zip, ¿eh? Es decir, un archivo para descomprimir, y que dentro de él encontraría un PDF. Por tanto, necesitaría una aplicación, obviamente, para descomprimir y también el lector, el conocido Acrobat Reader. Y es pertinente comentar que en ese correo, ahí abajo, venían los enlaces para descargar ambos programas, ¿no? Así que, como a mí me simpatiza más WinRAR, tiré de él para descomprimir y voilà. Apareció el PDF que rápidamente me dispuse a abrir con el lector correspondiente, pero ¡oh, sorpresa! El archivo pedía contraseña. Y la cuestión es que por ningún lado había información de cuál era la contraseña o cómo obtener esa contraseña. La verdad es que nunca había recibido un correo de este tipo, así que dentro de mi, no digo porque tuviera clave para abrir, no, digo desde el centro de salud, ¿no? Así que dentro de mi desconocimiento, tirando de sentido común, pensé que como mucho podrían ser 3 opciones esto de la contraseña, ¿no? La que
tenía registrada para acceder a la Meva Salud, mi DNI o, en todo caso, el código SIP, que es la identificación personal de 4 letras y 10 números que vienen en la tarjeta sanitaria, ¿no? Tenía bastante claro que la opción de clave de acceso de la Meva Salud no era muy probable, ¿no? Pero para estirar el sufrimiento, ¿no? Ahí como masoquista, fue la primera que usé y no funcionó. En segundo lugar, tiré del DNI, del número del DNI, ¿no? Y tampoco funcionó. Y en tercer lugar, quedé sorprendido al ingresar el código ZIP y comprobar que el PDF seguía sin abrirse. Revisé los caracteres y no parecía haber error. Pero bueno, busqué información en una web, por si acaso, y en ella se hacía hincapié en el hecho de revisar bien que los caracteres alfabéticos de ese zip estuvieran escritos en mayúscula, ¿no? Y a pesar de que creía haberlo hecho bien, bueno, hice un segundo intento con más cuidado, cumpliéndose aquello del persevera y triunfarás, ¿no? Por lo que el bendito PDF se mostró ahí inmediatamente en todo su esplendor, que más bien era poco, porque lo único que decía era que tenía cita para extracción el día tal a la hora tal. Así que me quedé con cara de haber abierto una de esas cajas fuertes, ¿no? Que se le resisten al especialista de la película de turno, encontrando poco premio a la gestión, ¿no? Y entonces dije, ¿para qué me envían un correo con un archivo adjunto zip y dentro un PDF protegido con contraseña? Digo, esto no es una línea recta, es un garabato en espiral con piedras en el camino, ¿no? Y entonces se me ocurrió entrar otra vez a la Meva Salud y comprobé nuevamente que el médico no había respondido al mensaje en la plataforma, ¿no? No aparecía la contestación, por tanto, el tema figuraba como abierto. Pero me fui a otro apartado de la plataforma que se llama Citas y Agenda, ¿no? Donde apenas darle clic aparecía la misma información que me había llegado encriptada. Esa misma información que innumerable cantidad de veces me había sido transmitida telefónicamente, ¿no? Dándome la oportunidad de decir si podía concurrir a la cita o necesitaba otro día y hora, ¿no? Diálogo que no es posible a través de un SMS, pero que en principio cumple su cometido y por eso muchísimos de nosotros los hemos recibido en innumerables ocasiones, ¿no? Conteniendo, digámoslo, información variada, y quizá más privada que simplemente el dato de día y hora para una extracción. Por tanto, en la época de mayor nivel técnico y capacidad de comunicación, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? Y puede que quien escuche este audio me diga, bueno, será el protocolo. Y aunque sea para dar día y hora por una extracción, hay que hacerlo así. Pues si es el protocolo, habrá cambiado muy recientemente, porque esto antes no era así, ¿no? Y en todo caso, el que lo diseñó quizá debería tener un poco más de sentido común, porque el dato que me transmitieron no es información sensible y perfectamente podría quedar excluido, ¿verdad?, del tipo de comunicaciones que quizá, y digo quizá, serían necesarias transmitir con un nivel de seguridad superior, pero no este tipo de información que han comunicado durante años por teléfono o por SMS, así simplemente, ¿no? Y quiero aclarar que esta especie de queja, ¿no?, porque suena a queja, ¿no?, no la hago directamente por mí, ya que en mi caso, más de perder unos minutos, no me significó ningún problema enterarme de lo que me querían transmitir desde el centro de salud. Pero vuelvo a lo del principio. ¿Quiénes son en general las personas que más hacen uso de los servicios de atención primaria? Y alguien podría decir que la gente mayor ni pide cinta por internet ni se descarga resultados, así que si alguien entra en esta plataforma es porque sabe resolver cómo abrir un archivo zip y demás. Pero la respuesta es que no todo es tan evidente para todos, ¿no? Conozco muchas personas jóvenes que no tienen la solvencia necesaria para depende qué cosas.
Y cuanto más si subimos en edad, ¿no? Pero más allá de casos, cantidades y mil etcétera, ¿no? Que pudieran ocurrir, la pregunta clave es muy evidente. ¿Es necesario que un usuario tenga que manejar programas de descompresión de archivos, lectores PDF y contraseñas para abrirlos, cuando lo que se quiere informar es tan simple que se puede solucionar con un SMS o como mucho una llamada telefónica, que en todo caso, tratándose de una cita, sería lo más lógico, porque da la posibilidad de confirmarla o adecuarla a otro día y hora que le vaya bien a esa persona? La respuesta creo que es sencilla. Si entrando en la Meva Salud la información estaba a un clic y se podía transmitir de una manera más fácil, complicarlo no tiene ningún sentido ni justificación. Pero seguramente habrás escuchado alguna vez en tono jocoso, ¿no? Esas palabras que dicen, ¿para qué lo vas a hacer fácil si se puede hacer difícil? Y así es la vida, porque no importa qué hecho cuestiones, siempre habrá alguien que querrá justificarse, incluso con elegancia, diciendo que comprende, pero no comparte, porque todo depende del color del cristal con que se mire. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 150 de Bitácora Mental. Gracias por escuchar, muchas gracias por tu tiempo y te espero en el próximo. Chao.